Estoy grabando, pero no les aparece a ustedes. Ahora sí. Ah, muy bien, genial. Bueno, bueno, a ver, preguntas. Sí, Daniel. Hola, ¿qué tal? Hola, Daniel. Bien. Eh, con respecto a lo que se habló hoy, que estaba muy también relacionado a lo del lunes, con respecto a la convicción de lo que uno es, para mí es algo que es fundamental. Voy a hablar acerca de no tener miedo cuando surgen cosas del inconsciente. Y ese no tener miedo está directamente relacionado con esa convicción de lo que uno siente de que es. Si uno no tiene esa convicción, ese centro firme, el miedo va a surgir. Por eso es muy importante que esa convicción crezca a través de la lectura o de escuchar también, muy parecido también, ¿no? Los maestros, esa convicción crezca y entonces ese miedo no va a aparecer. Eh, es reemplazado por esa, uno lo puede llamar fe, certeza, esa convicción, esa no duda. eh, La luz reemplaza la oscuridad. claro, sí, sí, en Ilumina, realidad la oscuridad la es un ilumina. estado disminuido de luz. Sí, sí, sí. Siempre hay luz, aunque sea la oscuridad. Así que, en verdad, y esa convicción de que todo eso que surge es del propio ser de uno. Entonces ahí sí uno lo puede abrazar sin ningún problema, sin dualidad, ¿no? Abrazarlo todo sin dualidad, surge de esa certeza de que todo eso que surge es de uno mismo y no hay dualidad. Esa comprensión, entonces ese hecho es algo natural, no es algo forzado, artificial. Cuando está esa convicción establecida, ese soltar o ese abrazar sin dualidad en la propia esencia surge en forma natural. Mm, mm. Sí, por eso dije que ese es el método más avanzado en Shaktopaya y no todos lo pueden llevar a cabo de buenas a primeras, porque requiere de una persona que ya se haya fogueado de la lectura de las escrituras sagradas, no dualistas, porque si uno no comprende que todas las manifestaciones de su mente son el poder de Dios, por supuesto que va a empezar puede llegar a tenerle miedo a los propios contenidos que surgen del inconsciente y empieza a generar conflicto, porque todavía le falta convicción, como decías vos, le falta convicción acerca de su verdadera naturaleza. Por eso es que al principio y por lo general, a las personas que recién empiezan en Shaktopaya, lo que primeramente se les dice, en realidad, como hablamos el lunes, siempre se empieza desde los upayas más altos a los más bajos. Si una persona puede directamente comprender la naturaleza de su mente, mejor, más rápido. Pero si no puede hacerlo, se le da la técnica de separarse de los vikalpas y rastrear el lugar de origen de los pensamientos y morar ahí, en el yo soy, en el yo soy. Eso también es Shaktopaya y es una de las técnicas más usuales que se les suele dar a los discípulos que todavía no comprenden que su mente es Shakti, es la Shakti divina. Así que sí. Relación, como decir, muy directa entre la convicción y la comprensión. Van de la mano. A medida Mm, que hay convicción, se comprende, se tiene experiencias y eso aumenta otra vez más convicción. Es un círculo virtuoso que se va dando en la práctica. mm. Así es, así es. Gracias. A vos. Mm. Sí, es una cuestión de convicción.
convicción, comprensión. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Yalilo, Camila, Grace, tu proceso, tus prácticas, ¿no? Nada. ¿Ninguna inquietud? Sí, Gabriel. Mm. Hola, tengo una duda. No sé si una diferenciación o una relación con eh, Shiva y Shakti desde la energía Kundalini versus la filosofía Trika, porque por lo que tengo entendido, la filosofía Trika lo observa como conceptos como paralelos. Quizás lo veo como no sé, mentalmente estructural, así como de arriba hacia abajo. Y cuando encuentra el poder de Dios, que es Shakti, con Shiva, se genera esta como luminosidad o esta pureza. Entonces, ¿habrá alguna diferencia entre ellos? ¿Una relación? Mm. Sí, en realidad todo el universo y todo, absolutamente todo, es para Bhairava, para Bhairava. Y para Bhairava es la conjunción de Shiva y Shakti. ¿Mm? Así que desde un punto de vista no dualista absoluto, desde un punto de vista no dualista absoluto, todo el universo y toda la creación, vos y todo, es Shiva Shakti, o sea, es para Bhairava. Es para Bhairava. Ahora, cuando descendemos de niveles, en planos más subjetivos, más relativos, se dice que Shiva y Shakti también están dentro del microcosmos humano. ¿Mm? Entonces, dentro de un punto de vista relativo, la Shakti también se le puede llamar a la energía Kundalini, que es una energía que se encuentra enrollada en el Muladhara Chakra, perdón, el Muladhara Chakra, en la base de la columna. ¿Mm? Y dicen que está enrollada y que esta energía, una vez que se despierta, comienza a subir por Sushumna, que es la columna vertebral astral, y va empezando a perforar todos los chakras, uno por uno, va empezando a perforar todos los chakras, esta energía Kundalini. A medida que esta Kundalini asciende por Sushumna, se van produciendo un montón de transformaciones y de cambios a nivel estructural, psicológico de la persona, a nivel de la antacarana, se van produciendo un montón de transformaciones psíquicas porque en el cuerpo astral se encuentran todos los samskaras, ¿m? Todas estas improntas, ¿m? No están en el cuerpo físico, están en el cuerpo sutil. Entonces la Kundalini va haciendo toda una especie de proceso de, Una actualización. sí, sí, de purificación se le dice en las escrituras, como que va purificando todos los chakras, va purificando todos los samskaras, se le dice así de esa manera, hasta que llega al Sahasrara Chakra, donde a 12 dedos del entrecejo está el gran éter de la conciencia. Es un estado donde ya obviamente la percepción es completamente indiferenciada, es decir, cuando la Kundalini atraviesa el Agya Chakra y llega al Sahasrara Chakra y va por encima de él en Turiyatita y llega al gran éter de la conciencia y se identifica con Paravairava, que es el todo, se dice que la Shakti llegó a Shiva.
Se dice que la Kundalini Shakti llegó a Shiva y hay muchas alegorías que hablan sobre esto, cuando hablan del matrimonio cósmico, la unión de Shiva y Shakti por encima del Sahasrara Chakra. Ahí se produce la unificación con el todo. Em, entonces, sí, los dos puntos de vista son reales. ¿Mm? Desde un punto de vista absoluto, desde un punto de vista absoluto, todo ya está realizado y todo es para Bhairava. Y todo es una realidad, una masa compacta de realidad indiferenciada. Y todo ya está realizado como un todo. Ese es el punto de vista absoluto, puramente no dual, absoluto. Ahora, desde un punto de vista microcósmico, humano, sí hay un montón de procesos que tienen que ver con este despertar de la Kundalini. ¿Mm? Y sí, se le puede decir que Shiva y Shakti, el principio de Shiva y Shakti, también están en nuestro propio cuerpo humano. Sí. Y esta purificación, como energía que emanan los santos, eh, ocurre porque hay una purificación de la personalidad del sujeto. Como, no sé si la palabra es despersonificación. Estás quitando como bueno, obvio te estás quitando personajes, pero ¿qué tan pura es una persona? O sea, no sé, o no va a tirar un chiste, no va a escuchar rock, algo por el estilo como que No, 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 no. No tiene que ver con eso. No, no, no. Únicamente tiene que ver con una experiencia real, verdadera, una toma de conciencia de su verdadera naturaleza divina. Sí. No tiene que ver con la forma externa del ego. No tiene que ver con cómo sea el ego a nivel personal. Tiene que ver con que esa persona haya tenido un verdadero reconocimiento de que es Dios y que obviamente more en ese estado permanentemente. Si la persona mora en ese estado de conciencia, de reconocimiento, transmite ese estado a otros. ¿Mm? Entonces puede ser como, no sé, un Nisargadatta, por ejemplo. No sé si lo conoces a Nisargadatta Maharaj. Es un maestro, no importa, de la India, no dualista, no dual. Después te lo muestro. Puede estar insultando todo el día, fumando cigarrillos, ¿no? Echando a patadas a sus discípulos de su casa, fumando como un esfuerzo, pero tiene el estado de ser Dios. Tiene el estado igual, lo tiene igual. No importa su forma externa, no importa si está haciendo Om Namah Shivaya o si está despotricando. No, es lo mismo. Esa persona tiene ese estado de conciencia y lo puede transmitir a otros y es un santo igual. Es un santo porque tiene la experiencia. Entonces no tiene que ver con si le gusta escuchar pop o si escucha música clásica o si escucha solamente mantras. No tiene que ver con eso. Se te trabó el video, Gabriel. Uy, se fue Gabriel. Se perdió la conexión. ¿O soy yo? Ah, se fue Gabriel. Bueno. Ahí estás, ¿volviste? sí, sí, Ah, escuché una parte. ah, bueno. No, Sí. lo que Lo, estaba diciendo es que el ego del gurú, el ego del maestro o de la persona liberada, maestro, maestra, gurú, gurubí, puede tomar cualquier forma. Lo que importa es el estado, únicamente el estado. Te estaba diciendo que la persona puede estar escuchando mantras o puede estar escuchando pop, y no importa, y tiene el estado, no tiene nada que ver. Puede estar comiendo carne o puede estar comiendo vegetales y tiene el estado. Puede tener esposa o esposo o puede ser célibe, monje, monja, y tiene el estado. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver el ego, tiene que ver con la experiencia de darse cuenta de que es Dios. Todos somos Dios, todos somos Dios.
Entonces, mientras esa persona tenga el estado, lo curioso es que más allá de la forma externa que tenga el ego, es un canal de gracia, igual. O sea, el ego del gurú puede ser un ego muy loco, muy, muy loco. Puede incluso tener un ego que vos jamás te imaginarías que puede tener. Puede tener un ego loquísimo. Puede hacer chistes, puede insultar, puede tener gustos raros, cosas raras. Pero es un canal de gracia, igual, transmite el estado porque su experiencia es plena, es total, ¿sí? Em, Así que sí, no tiene que ver con el ego, tiene que ver con el estado, tiene que ver con el estado. Por otro lado, como decís vos, igual, hay manifestaciones de la conciencia, hay encarnaciones cuyas mentes parecen ser más sáttvicas, más ¿Qué? puras, más sáttvicas. Es una de las tres modalidades de la mente, más sáttvicas, más puras. Es así. Entonces, todo el tiempo su mente está con pensamientos puros. Y entonces pareciera ser en un plano externo que esa persona es como que es más traslúcida. Y es como que se puede llegar a sentir desde afuera que esa persona emana el estado de una forma más prístina, ¿m? Como por ejemplo un Anandamayi Ma, un Ramana Maharshi, son santos, un Bhagavan Nityananda, son santos, están así, son la conciencia, entonces es muy prístina, su mente es muy sátvica, es muy pura, ¿entendés? Pero hay encarnaciones, sí, Grace, dale, no hay problema, gracias. Pero hay encarnaciones, personas, maestros, maestras, liberados, que no tienen no tienen esa estructura psicológica, pero tienen el estado igual. Es exactamente el mismo estado. Es exactamente el mismo estado. Por ejemplo, un Muktananda Paramahansa, el gurú de mi gurú, se la pasaba insultando, se la pasaba estaba enojado todo el día, enojadísimo, una persona con tendencias violentas, como mi gurú también, una persona irascible, iracunda, pero tiene el estado igual y es un canal de gracia igual. Y después hay liberados que son más, no sé, más pacíficos o más sonrientes. Ese es el ego, no tiene que ver con eso. No tiene nada que ver. Una cosa es el principio del gurú, otorgador de gracia, y otra cosa es el ego. Por un lado está el principio cósmico del gurú, otorgador de gracia, es este canal de gracia divina, y por otro lado está el ego del gurú humano o de la gurví humana. El ego puede ser de la forma que quiera ser, pero el estado es los reconoces por el estado, lo reconoces por lo que te genera esa persona, no por el ego. Por eso dicen que a un liberado quizás no lo puedas reconocer, quizás pase por la calle frente a vos y no lo reconozcas, porque es una persona común en las apariencias, ¿no? En lo aparente, es común. No está todo el día mirando al horizonte así, en un estado estático. No, no, es una persona común. Hoy día está muy de moda eso de los influencers, que, que a través de la palabra dicen estar despertados, pero básicamente lo que te genera la persona. Cuando pasa al lado, como dijiste, la persona que está detrás del kiosco, se siente en paz o es Sí, muy amable y genera una sensación muy rica, a diferencia de otras personas que dicen serlo, pero sí. y ahí ocurre la ensalada, porque también está de moda esto, el despertar Kundalini, no sé si lo han visto, que con las manos te empiezan como a elevar la energía. Bueno, acá en Chile está muy de moda.
sí, lo vi. No, eso es una locura. No lo recomiendo. No, no sé qué es. Bueno, Mm, sí, lo vi. muchas gracias, Sati. No, de nada. Em, sí, sí, puede ser una persona completamente común, con familia, con sus propios ademanes. ¿Mm? Por ejemplo, mi gurú es adicto a la Coca-Cola. ¿Y qué tiene que ver? Y es gurú, y es adicto a la Coca-Cola. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser gurú y ser adicto a la Coca-Cola? Sí, no tiene nada que ver. Em, porque tienen su... Queda un ego residual, a eso es lo que voy. Queda un ego residual, queda un ego que tiene que ver con las improntas del karma actual del cuerpo. Se va a agotar solamente hasta que el cuerpo muera. Son los samskaras de la encarnación actual, pero los reconoces por el estado y por lo que transmiten en vos. Por ejemplo, quizás te topás con un gurú que es muy violento, por ejemplo, ¿no? Que no es lo que vos esperás de un gurú. Vos esperás que tu gurú sea amable, que sea compasivo. Bueno, no, quizás te topás con un gurú que no tiene esas cualidades, que es iracundo, que parece un militar, que se la pasa dando órdenes a sus discípulos y vos decís, pero qué falta de empatía. Bueno, todo eso, ¿no? No es un así sonriente, no, no, no tiene esas cualidades. Pero cuando estás cerca de él, tu vida empieza a cambiar. Tu vida cambia, tu mente empieza a cambiar, te sentís cada vez más dichoso, te sentís cada vez más libre, con menos peso en tus espaldas, cada vez más claro. Te empiezan a pasar cosas a nivel personal, empezás a derribar obstáculos que jamás pensaste en tu vida que jamás pensaste que ibas a poder superar, o que te preguntabas, ¿cómo voy a poder salir de esta situación? Y estás cerca de esa persona y todo se empieza a acomodar, y lo que antes creías que no iba a poder suceder, sucede. Derribás samskaras muy rápidamente, cosas que antes te perturbaban mucho a nivel personal, cosas que te perturbaban, improntas tuyas, personales, cosas que te hacían mal, de repente dejan de estar, se van. Vos decís, ¿qué pasó? Es la gracia, es la gracia del gurú, la gracia de este principio cósmico que funciona a través del maestro, de la maestra. Así que no tiene nada que ver el cuerpo, si es hombre, si es mujer, si es joven, si es anciano, si que es no, no importa ni el cuerpo ni la mente, no, no tiene nada que ver el ego, no tiene nada que ver el ego, cuerpo-mente no tiene nada que ver. Es un principio cósmico que funciona a través de la persona que se da cuenta de su verdadera naturaleza. Como les decía antes, cuando uno está convencido de su verdadera naturaleza, el poder de Shiva empieza a emanar a través de esa persona y empieza a generar cambios en las personas que están alrededor, porque ellos mismos son Shiva también, obviamente. Entonces se crea una especie de vínculo magnético, de transferencia, transferencia del estado, transferencia del estado. Así que los reconoces únicamente por lo que generan en vos, no por sus formas externas. No, no. Yo me acuerdo cuando fui a mi primer retiro de Kriya Yoga en, en Colombia, estaba con dos monjes, había dos monjes de las órdenes, de la orden de monjes. Vos los veías con la túnica naranja, yogis, meditando. En un momento del break, donde todos se tenían que ir a comer o a, no sé, a distenderse un poco de toda la meditación, uno de los monjes automáticamente, en algún, no sé cómo fue, agarró el equipo de música y puso hip hop a todo volumen.
y se puso a bailar hip hop a todo volumen. Pero no sé, fue tremendo y todos lo estábamos mirando. Y eso chocó el ego de un montón de personas. El ego de los discípulos, el ego de la gente que estaba ahí, muchos de ellos se quedaron impactados. O sea, ¿qué hace este monje que parecía muy solemne, muy puro, muy solemne, bailando hip hop? ¿Qué tiene que ver? Es como que está fuera de contexto. Y eso estuvo buenísimo porque rompió egos, rompe con ideas preconcebidas acerca de cómo debe ser un santo, rompe con ideas preconcebidas acerca de cómo debe ser una persona que tiene un estado espiritual. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Puede escuchar lo que quiera y hacer lo que quiera. Sí, hay una santa en nuestra tradición, Canupatra, una santa, Canupatra, búsquenla después en Google. Era una prostituta y era una santa, es una santa de nuestro linaje. Entonces era prostituta y decía que con cada hombre que se acostaba todas las noches, ella veía a Shiva en cada uno de ellos. Era como hacer el amor con Dios todas las noches. Hacía eso ella, es lo que hacía. No era una santa célibe, no, no, no. Y era una santa, tenía el estado, estaba completamente convencida de quién era. Pero realmente tenía el estado, por eso les digo, no vaya a ser que alguien se agarre de estas enseñanzas y digo, ah, bueno, hago lo que quiera, total, todo es el estado, pero realmente no lo está experimentando. No es real. Por eso tiene que ser un verdadero reconocimiento para que se rompa esta esclavitud mental. Pues no sirve de nada meterse en más esclavitud, meterse en más y más esclavitud. No, hay que tener el reconocimiento. Una vez que se tenga el reconocimiento, como nos dice mi gurú, no hay síes ni noes para el liberado. Dice así, para el liberado no hay síes ni noes. Quiere decir que el liberado es libre, el liberado puede hacer lo que quiere. Mientras está en la sádana, mientras está en el camino, sí hay síes y noes. Sí hay síes y noes. Hay como una especie de restricciones. ¿Por qué? Porque se tiene que conducir a la persona de alguna forma a que tenga el reconocimiento real de que es Vairava. ¿Entendés? Y dentro de la dualidad hay circunstancias y hay acciones que nos conducen a tener un reconocimiento y hay circunstancias y acciones que nos alejan de esa verdad, que no nos producen un darse cuenta, sino que al contrario, que nos producen más esclavitud y más confusión mental. Entonces, mientras esté en la dualidad, ¿m? Sí hay que optar por las vías y los caminos que nos conduzcan a un verdadero reconocimiento. Pero cuando ya el reconocimiento es pleno, pleno, pleno y la persona está completamente liberada, es un santo. No importa las acciones del cuerpo, no importa lo que el cuerpo haga, es un santo. O sea, su estado no se pierde, sin importar las acciones del cuerpo. Haga lo que haga. Ya esté en postura de loto o ya esté, no sé, en un bar, no sé, cualquier cosa. Es así. Pero bueno, por lo general los maestros siempre mantienen una especie de compostura para no enloquecer a los egos del discípulo, a los egos de los discípulos. Mantienen una compostura espiritual para que los egos de los discípulos no se vuelvan locos. Pero en realidad es una persona común. A nivel del ego es una persona común. Mm, sí. También recuerdo en el pasado, cuando estaba con una maestra, que al final de cada satsanga formal con la maestra, se abría una pista de baile y todos bailábamos. Yalí lo sabe lo que estoy hablando. Se armaba una pista de baile, de repente, no sé, electrónica.
La maestra bailando electrónica. ¿Qué pasó? Pero me estaba dando satsanga. Hace 2 minutos atrás me estaba dando satsanga y ahora está bailando electrónica conmigo. Y sí, ¿cuál es el problema? Estaba bailando electrónica, tomando un vino con los discípulos. Claro, ¿por qué no? Sí. Y todos los maestros de la historia fueron así, en realidad. Uno no sabe cómo fue Jesucristo. ¿Por qué se tiene la idea de que era todo el tiempo un santo? ¿Qué saben lo que hacía él con sus discípulos, con sus 12 apóstoles en privado? ¿Qué saben? ¿Se piensan que todo el tiempo estaba así? No, hacía bromas, hablaba con ellos de sus mujeres, no estaba todo el tiempo, no, tenía un ego, tenía un ego. Insultaba, se enojaba, tiraba todo. No, hay que cortar con esa idea de santidad, porque en realidad no deja, es santo igual, ¿me explico? No se pierde el estado de santidad, no se pierde en ningún momento. Es santo, esa persona es santa. ¿Mm? Mujer, hombre, joven, viejo, niño, niña, no sé, cualquiera que haya sido tocado por Dios es un santo, es un santo. Así que las apariencias engañan, no se dejen engañar por las apariencias. No piensen que porque una persona externamente, su ego parece muy santo, significa que esa persona es santa. Puede externamente parecer muy puro y por dentro está completamente podrido. Y externamente puede ser una persona completamente común y corriente y por dentro es un santo. Así que no se dejen engañar por las apariencias, porque las apariencias engañan. No tiene que ver con que el gurú esté todo el tiempo diciendo, oh, Shiva, Shiva, Om Namah Shivaya, no tiene que ver con eso. Así que no se dejen engañar por las apariencias, porque es muy fácil engañar desde el ego. No tiene que ver con eso, es un estado. Por eso la mayoría de los maestros verdaderos se dan cuenta, una de las características para diferenciarlos, una de las características, es que son personas comunes. Esa es una de sus características. Los vas a ver siendo comunes. No van a estar como todo el tiempo em, forzando formas. ¿Cómo se dice? ¿Me explico? Como forzando una compostura. Están relajados, son espontáneos, están relajados. No necesitan demostrarle nada a nadie. No necesitan demostrarle nada a nadie, están relajados. Em, Están relajados. Así que eso es una forma de diferenciarlos. No están todo el tiempo así. No, no les interesa demostrar nada. Si ya saben que son Dios, ¿qué tiene que ver la compostura? No, eso es para los discípulos que están en esclavitud. Eso es para los egos de los discípulos, que todavía diferencian entre santo y no santo, espiritual y no espiritual. Esto es espiritual y esto no es espiritual. Como los gurús saben que los discípulos todavía hacen diferencias entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual, ellos mismos se comportan de una forma espiritual para que los egos de los discípulos no se vuelvan locos. Porque si ven a su gurú o a su gurubí haciendo cosas locas, van a decir, uy, se cayó del estado, perdió el estado. No, no perdió el estado. Lo tiene, pero se comporta libremente. Así que bueno. Bueno, Yalilo, está bien, saludos. Así que bueno, esa es una forma de diferenciarlos. Así que por eso, la compostura no engaña. Por ejemplo, un día puede venir Daniel o Esteban y vienen, no sé, vestidos con túnicas blancas.
y de repente los veo por la cámara web que están así, así, están así en samadhi, mirando con los ojos arriba, así. Bueno, pero no tiene nada que ver. O sea, después voy a hablar con ellos y me voy a dar cuenta. Me voy a dar cuenta. Porque no tiene que ver con la compostura del ego. No tiene que ver con el ego. No tiene que ver con el ego. Realmente no tiene que ver con el ego. Olvídense del ego. Olvídense de cómo habla la persona. Olvídense de lo que dice, del cuerpo. No tiene nada que ver. Te das cuenta por el estado. Es algo invisible, pero que se transmite. Así que bueno, hay que ir saliendo de todo el plano del ego, todo eso. No tiene nada que ver. Bueno, ¿alguna pregunta más? Gonzalo, Esteban, Esteban, vos, ¿no? Bueno, Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Y seguimos en contacto durante la semana. Bueno, nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos pronto.